Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy es sábado 24 de junio de 2017 y en esta ocasión voy a hacer un resumen del diálogo de Protágoras de Platón. Ya era hora de hacerlo, pero antes de ello voy a echar unos 5 minutos aproximadamente para hacer algunas cosas. Este es un diálogo que, en la clasificación que yo tengo en este libro, había encontrado que estaba dentro de los diálogos escritos en el periodo de la juventud de Platón, o sea, un diálogo socrático. Sin embargo, esto no es algo de lo que absolutamente todos los estudiosos de Platón estén de acuerdo. Hay algunos que piensan más bien, fundándose en su temática, en sus rasgos estilísticos, que fue más bien un diálogo escrito en el periodo de la madurez de Platón, junto con otros diálogos como el Fedón o el Banquete, por ejemplo. Hemos estado hablando también anteriormente acerca de los Gorgias, que es un diálogo del periodo de la transición. Y también hemos estado haciendo un repaso de la historia de la filosofía, viendo a los presocráticos, ¿no? La importancia de la filosofía, con el objetivo no tanto de aprender filosofía como aprender a filosofar. El año pasado, por ejemplo, también hablamos acerca del Critón y de la apología de Sócrates, que son dos diálogos socráticos, y en esto hay un poco más de unanimidad. La intención de hacer todo esto es acercarnos al pensamiento de Platón, y qué mejor manera de hacerlo que por medio de sus diálogos. Esto es muy importante. Yo creo que posiblemente una de las mejores traducciones de textos de filosofía que se puede encontrar en español están en Editorial Gredos. De Platón, por ejemplo, hay dos libros, Platón 1, Platón 2, grandes en tapadura, y que están los diálogos de Platón ahí. También hay estudios preliminares o introductorios y notas a pie de página. Otra, por solo mencionar dos, otra sería Editorial Tecnos, que también los esenciales de filosofía tienen muy buenos textos de filosofía. Yo tengo algunos de cada uno de las dos, y solo quiero aquí mencionar uno porque hay una cosa muy interesante que se nos dice, que es la Suma Teológica Mínima de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino está en el siglo XIII después de Cristo, Platón está en el 5, 4 antes de Cristo, o sea, todavía falta mucho y llegaremos ya a Santo Tomás a su tiempo. Pero bueno, la Suma Teológica, que es una de las obras más importantes de Santo Tomás, tiene aproximadamente 3000 páginas. Pero este señor, filósofo norteamericano, Peter Craig, estudioso de Santo Tomás de Aquino, hizo un resumen o una selección de esa suma en un libro bajo el título Summa of the Summa, Suma de la Suma. Creo que nunca fue traducido al español, pero bueno. Y luego hizo un nuevo resumen o una nueva selección de ese libro en menos de 180 páginas. Suma de la Suma tiene 500 páginas, pero bueno. Y este es que ha sido traducido al español con el título Suma Teológica Mínima, ¿no? En inglés es A Short Summa, es una pequeña suma o algo así. Pero bueno, y algo que nos dice aquí, que lo aplican autores marxistas, hegelianos, y también por supuesto a Santo Tomás, es algo que yo creo que se puede aplicar perfectamente a Platón. Y es el hecho de que Platón nos acerca más a autores platónicos y a estudiosos de Platón que lo que estos nos acercan a Platón. O por decirlo de otra manera, nos acercamos más a Platón por Platón mismo, es decir, por sus mismos diálogos, que por unos autores platónicos o estudiosos de Platón. Claro que de las dos cosas se prefiere las dos, pero si nos fuera preciso elegir solo una de ellas, yo creo que es más bien la primera, ¿no? Muchas veces se piensa, o a veces puede llegar la tentación, ¿no? Muchas veces, o algunas veces, no estoy muy seguro de esto, de que cuando se nos ha explicado algo sobre la teoría de las ideas de Platón, o la teoría del conocimiento en Platón, o también acerca de la política, ¿no?, de Platón, parece como que uno puede decir que entiende a Platón. Y yo simplemente no voy a desarrollar esa idea, pero quisiera poner sobre la mesa una cosa, y es que hay una diferencia notable entre llegar a Platón por sus mismos diálogos que llegar por la otra vía, como dije. Pienso que es la primera, la más correcta, en el caso, como dije, de que nos fuera preciso elegir una de ellas, o en que, debido a las circunstancias, hayamos solo tenido la oportunidad de elegir una. Y por dos razones. Porque primero, los procesos de aprendizaje requieren tiempo, y segundo, porque la experiencia es intransferible. Es algo que yo creo que no se aplica a Platón, sino también a todos los autores. Yo más adelante espero también
abarcar este punto, desarrollar más esta idea, ¿no? A todos los libros, y ahí ya vamos encontrándonos con lo que significa leer y la experiencia de leer y un montón de cosas interesantes. Pero bueno, eso nada más para decirlo. Bueno, en este diálogo de Protágoras, Platón nos va a contar algo que Sócrates le contó a un amigo suyo. No nos dice su nombre, nos dice el amigo de Sócrates, acerca de la conversación que él tuvo con Protágoras en la casa de Calias. Protágoras es un sofista de Abdera que ha llegado a Atenas y se está hospedando en la casa de Calias. Sócrates es movido por Hipócrates. Hipócrates es un joven ateniense, hijo de Apolodoro. Apolodoro fue este que exclamó cuando le condenaron a Sócrates: Sócrates, lo que más me aflige es verte morir inocente. Y Sócrates le replicó: amigo mío, querrías mejor verme morir culpable. Bueno, este hijo de Apolodoro, Hipócrates, que tiene otro hermano que se llama Fasón, fue corriendo en la madrugada un día a la casa de Sócrates y tronaba su puerta con su bastón. Ni bien le abrieron, se fue corriendo al cuarto de Sócrates, donde Sócrates estaba durmiendo, y le dijo, gritando: Sócrates, ¿duermes? Y le dijo: ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¿Qué nueva te trae? Y Hipócrates le dijo: Protágoras, que está en la ciudad. Sócrates ya lo sabe. Bueno, sí, está hace 3 días. Hipócrates no sabía que había llegado el día anterior, muy de tarde ya, del pueblo de Oinoe, donde había salido a perseguir a su esclavo Sátiro, que se había fugado. Y aquí es muy importante mencionar esto, porque Hipócrates es un joven de una familia muy rica, que tiene mucho dinero, tiene incluso un esclavo, Hipócrates. Y la esclavitud es una de las instituciones, como dijimos, que junto con la democracia, con esa democracia asamblearia, hacen posible la continuidad de la reflexión filosófica, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, ya después, cuando Hipócrates estaba en su casa en la noche, el día anterior, después de la cena, al momento de dormir, su hermano Fasón le dijo que Protágoras estaba en la ciudad. Hipócrates no había conocido a Protágoras, no le conocía, solo sabía que era sofista. Le había visto una vez cuando Protágoras había llegado a la ciudad, pero él era niño todavía. Pero siempre escuchaba hablar a la gente bien de Protágoras. Decían que era un hombre elocuente, que era un hombre muy sabio. Y Hipócrates ardía de deseos de gozar del trato de Protágoras y quería ser admitido como su discípulo. Entonces él va a la casa de Sócrates para que Sócrates le acompañe y hable con Protágoras por él y para que él sea admitido en su escuela. Entonces Sócrates se da cuenta de esto, ¿no? Y él le dice: vamos a pasearnos un rato a mi pórtico hasta que amanezca, y entonces partiremos a la casa de Calias, ¿no? Donde está Protágoras para conversar con él. Sócrates es un filósofo, es un buscador de la verdad. Él está interesado en saber lo que las cosas son. Él quiere llegar a la raíz de las cosas. Él es un buscador de esencias. Y en ese momento Sócrates quiere penetrar el pensamiento de Hipócrates y le pregunta: Hipócrates, bueno, vamos a ir a la casa de Calias a hablar con Protágoras y, bueno, a pagar el dinero que él pida por tu instrucción, y si no alcanza, acudiremos a los amigos. Si alguno nos preguntase: ¿a qué clase de hombre queréis estar dando el dinero? ¿Y qué esperas tú, Hipócrates, hacerte al dar ese dinero? Bueno, como por ejemplo, si fueses a la casa de Hipócrates, este gran médico de Cos, que tiene el mismo nombre que tú, y le dieses dinero, si alguien te preguntase: ¿a qué hombre quieres estar dando dinero? ¿Qué le responderías? Bueno, a un médico. Bueno, sí. ¿Y qué esperas tú hacerte al dar ese dinero? Bueno, esperaría hacerme médico. Si tú fueses a la casa de Policleto y Fidias y le dices dinero, si alguien te preguntase: ¿a qué clase de hombre estás dando dinero? ¿Qué le responderías? A escultores. ¿Y qué esperas tú hacerte al dar ese dinero? Espero hacerme escultor. Bueno, sí, entonces respóndeme de la misma manera. ¿A qué clase de hombre le damos dinero? Es decir, ¿con qué nombre conocemos a Protágoras como conocemos al de Fidias con el de estatuario? O a Homero con el de poeta. Bueno, Protágoras es lo que se llama un sofista. Y Sócrates le pregunta: ¿y tendrías el valor para darte de sofista a la faz de los helenos? Hipócrates cambia su semblante, su expresión, y le dice: bueno, Sócrates, la verdad, te confieso, me daría mucha vergüenza. Entonces Sócrates se da cuenta y le dice: entonces tú no quieres ir a la casa de Protágoras, por ejemplo, sino como has ido a la de un gramático o a la casa de un
tocador de lira o de un maestro de gimnasia, no para aprender en profundidad su arte y para hacerte tú como ellos, para hacerte profesor y enseñar esto a los demás, sino solo para aprender todo aquello que un joven de tu edad, un ciudadano, un hombre libre, debe necesariamente saber. Y Hipócrates le dice, bueno, sí, Sócrates, es precisamente eso lo que quiero. Y Sócrates le dice, pero ¿te das cuenta de lo que vas a hacer? Vas a poner tu alma en manos de un sofista, y apostaría que ni siquiera sabes lo que es un sofista. No sabiendo lo que es, ignoras si vas a poner lo más precioso que tú tienes, que es tu alma, en buenas o en malas manos. Hipócrates dice, pero Sócrates, yo creo saber lo que es un sofista. Bueno, entonces respóndeme, ¿qué es un sofista? Hipócrates dice, bueno, Sócrates, hombre, un sofista es, como su mismo nombre lo dice, un hombre hábil que sabe muchas y buenas cosas. Sócrates dice, bueno, sí, pero eso se puede aplicar también a otros. Por ejemplo, un pintor, un arquitecto. Se trata de hombres hábiles que saben muchas y buenas cosas. Pero si alguno nos preguntase en qué son hábiles, no dejaríamos de responderle que en hacer cuadros, en el caso del pintor, y en construir edificios, en el caso del arquitecto. Respóndenos entonces de la misma manera. Sócrates aquí, como se ve, ¿no?, es muy penetrante, quiere dar con la raíz. Es igual como en el diálogo del Gorgias, estuvimos también hablando sobre él. Sócrates le preguntaba, ¿cuál es el arte en el que tú eres versado? Gorgias dijo, la retórica. Entonces tú eres retórico. Sí. ¿Puedes enseñar tu arte a los demás? Sí. ¿Cuál es el objeto de la retórica? Los discursos. Pero todos los discursos, todo tipo de discursos, o no todos, porque la medicina utiliza discursos. El maestro de gimnasia se vale de discursos para enseñar. Discursos es una respuesta que puede ser aplicada a muchas artes. Sócrates quiere saber lo que es propio de esa arte, en el caso del arte de Gorgias, de la retórica. Aquí también está aplicando su mismo método, ¿no?, entrecortado de preguntas y respuestas, porque él piensa que esta es la mejor manera para buscar la verdad. Quiere encaminar la conversación. Entonces, Sócrates dice, bueno, entonces, ¿en qué es hábil un sofista? Y Hipócrates le responde, es hábil en hacer hombres elocuentes. Bueno, esto es decir algo, pero no es decir todo. Un profesor de lira, o sea, que enseña a tocar la lira, por ejemplo, hace a su discípulo elocuente en lo que corresponde al manejo de la lira. ¿En qué hace a su discípulo un sofista hábil? ¿Sobre qué materias nos va a hacer hábil? ¿No es acaso no es en eso que él sabe? ¿Y qué es eso que él sabe y qué le enseña a los demás? Hipócrates no puede responder, le dice, bueno, Sócrates no podría responderte. Ah, ya ves, no sabes al peligro que te expones, le dice Sócrates. Si tuvieses precisión de ir a la casa de un médico que tú no conoces, no demorarías, no consultarías con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, a ver si es un buen médico, ¿no? Porque eres consciente de así como puede curarte, puede también matarte. Y puesto que valoras tu alma infinitamente más que tu cuerpo, no deberías proceder de la misma manera. Bueno, necesariamente sí, le dice, bueno, hay que estar muy en guardia con el sofista, dice Sócrates. ¿No adviertes que un sofista es un mercader de las cosas de las que el alma se alimenta? ¿Y cuáles son estas cosas de las que el alma se alimenta? Las ciencias. Pero es diferente, o sea, puede suceder lo que sucede con los que venden los alimentos del cuerpo, ¿no?, los productos para el alimento del cuerpo. Puede ser que ellos no sepan que estos alimentos, no saben si son buenos o si son dañinos para nosotros, pero sin embargo alaban esas mercancías excesivamente con tal de vender. Y puede que suceda también eso en el caso de los sofistas, ¿no? O sea, a veces el comprador se encuentra en la misma ignorancia, o a veces en una ignorancia incluso mayor que el vendedor respecto a si eso que vende es dañino o no lo es. Pero la diferencia está en que cuando uno compra estos alimentos del cuerpo, lo compra en canastas, en vasijas, no en cestos, y se los lleva a su casa. Estas cosas no las pueden alterar. Sin embargo, cuando se compra las ciencias en la casa de los sofistas, esto permanecen dentro del alma y se quedan ahí hasta el fin de los días, ¿no? En cambio, los alimentos del cuerpo tiene uno tiempo para llamar, no sé, a un médico o a una persona que sepa a ver si es que esto realmente se puede consumir o no, en qué proporción se puede consumir y todo ello. Entonces le dice, bueno, es preciso, le dice Sócrates, que consultemos
a personas de mayor edad, más experimentadas acerca de estas cosas, ¿no? Es preciso que uno se conozca. Si tú no te conoces, no puedes saber si eso que tú estás comprando, eso que tú estás adquiriendo, es bueno o es malo para ti. Bueno, entonces van a la casa de Callias, donde está Protágoras. Entonces, bueno, ahí está el portero, ¿no? El señor. Y entonces parece que este señor está de mal humor, ¿no? Porque ya hay una cantidad excesiva de sofistas que han estado entrando a la casa de Callias. Y entonces este señor le dice, bueno, no, más sofistas, y le cierra la puerta en la cara a Sócrates e Hipócrates. Y entonces Sócrates le dice, amigo mío, nosotros no venimos a ver a Callias, y tampoco somos sofistas, ábrenos la puerta. Bueno, a regañadientes le dejan entrar, se le hace un poco de violencia también, pero finalmente entran. Y ahí encuentran dentro de la casa de Callias a mucha gente, muchos sofistas, discípulos de sofistas, personas extranjeros, jóvenes, no hay más adultos. Incluso hay unos que están durmiendo por ahí, está lleno, y está Protágoras ahí caminando y con toda la gente a su alrededor. Él está respondiendo, hay otros que están en otro grupo y así. Entonces Sócrates distingue ahí a muchas personas. Ahí está Alcibíades, está Hipias, está Pródico, está Critias también. Entonces, bueno, él va donde Sócrates, va con Hipócrates y le dice, va hacia donde Protágoras y le dice, Protágoras, Hipócrates y yo hemos venido a hablar contigo, hemos venido a verte. Y entonces Protágoras dice, bueno, ¿queréis hablarme delante de toda esta gente o en privado? Dice, bueno, una vez que te hayamos dicho el objeto de nuestra venida, decidirás cómo quieres que te hablemos, si delante de toda la gente o en particular. Hipócrates, a quien aquí ves, este joven, es hijo de Apolodoro, una de las casas más ricas de Atenas. Es de tan natural que ningún joven de su edad le iguala. Y quiere distinguirse en su patria y está persuadido de que para lograrlo precisa tomar tus lecciones. Preparan asientos, se sientan, llaman a otros más, se quedan ahí, todos están escuchando la conversación. Sócrates le dice, queremos saber cuál es la ventaja que se promete. Bueno, le dice, querido joven, le dice a Protágoras, a Hipócrates, las ventajas que sacarás de tus relaciones conmigo serán que desde el primer día te sentirás más hábil por las tardes que lo que antes te sentías por las mañanas. Y así al día siguiente lo mismo y al día siguiente igual, y cada vez harás continuos progresos. Sócrates se queda sorprendido y le dice, pero Protágoras, ¿qué es esto? Esto no tiene nada de sorprendente, es más bien muy natural. Tú, por muy sabio que seas, si alguno te enseñase alguna cosa que tú no sepas, te harías más sabio incluso de lo que eres. Vamos a suponer que Hipócrates muda de proyecto y se dirige a ese pintor joven, ¿no? A Zeusipo, y Zeusipo le hace la misma promesa que tú, que se hará más hábil y que hará progresos. Pero si alguno le dice ¿en qué se hará más hábil?, este Zeusipo le diría, pues en la pintura. Si Hipócrates se dirigiera a Ortágoras, el tebano, y este Ortágoras le hiciera la misma promesa, que se va a hacer más hábil y que va a progresar, pero si se le preguntara ¿en qué va a progresar?, no dejaría de responderle que en lo referente a tocar la flauta. O sea, va a progresar en el arte de tocar la flauta. De la misma manera, respóndenos, le dice, ¿no? Entonces, bueno, Protágoras le dice, bueno, este joven no tiene que temer conmigo lo que le puede suceder con otros sofistas, ¿no? Hay otros sofistas que les obligan contra su voluntad a aprender aquello que ellos no quieren aprender. Geometría, aritmética, astronomía, música. Y cuando dice música, mira a Hipias. Conmigo este joven no va a aprender otra cosa que lo que realmente quiere aprender, para lo cual ha venido. Y es la prudencia, o el tino, que hace que uno gobierne bien su casa. Y en lo referente a la república, pues va a estar en capacidad de decir y hacer todo aquello que es más ventajoso. Sócrates le dice, bueno, parece que quieres hablar de la política, y que lo que estás diciendo es que tú puedes hacer a los hombres buenos ciudadanos. Protágoras dice, bueno, sí, precisamente eso es lo que forma mi orgullo. Y Sócrates tiene algunas dudas, le dice, mira, Protágoras, yo creo que la virtud no se puede enseñar, y te voy a decir por qué pienso eso. En las asambleas, cuando se reúnen la gente para elegir o para construir, no sé, edificios,
son los arquitectos los que dan su dictamen, son ellos los que hablan. Si alguna persona que no es versado en la arquitectura interviene y empieza a hablar, pues la gente se ríe de él, no le presta atención, hacen bulla, incluso se lo llevan, ¿no? Cuando se trata de construir, no sé, algún arsenal o alguna cosa, llaman carpinteros. Pero si viene otro que no lo es, empieza pues a hablar, la gente actúa de la misma manera, ¿no? que uno que no es arquitecto y que se mete a hablar, ¿no? Pero sin embargo, cuando se habla acerca de la política, de asuntos, ¿no? Acerca de la justicia, acerca de la virtud, todo el mundo da su parecer. El zapatero, el herrero, el alfarero, el hombre rico, el pobre, el noble, el plebeyo, todos. Nadie se molesta, nadie hace bulla, no le votan, todos pueden hacerlo. Sócrates dice, esto es una prueba de que la virtud no puede ser enseñada. También pasa lo mismo en el caso de los hombres más virtuosos, ¿no? Hay hombres que son virtuosos, pero que sin embargo ellos no enseñan en lo que respecta en lo que respecta a la virtud a sus hijos. Hacen aprender pues todas las artes que por su naturaleza pueden ser enseñadas de maestros y demás, pero en lo que se refiere a la virtud no. Entonces también no es cierto que hay algunos hombres que son virtuosos pero que sin embargo sus hijos no lo son, y al revés. Sócrates dice, cuando contemplo estos ejemplares y muchos otros me convenzo más de que la virtud es algo que no puede ser enseñado. Entonces Protágoras le dice, bueno Sócrates, te voy a demostrar que la virtud puede ser enseñada. Y le dice, bueno, le cuenta primero una fábula y luego le da un discurso. La fábula es el mito de Prometeo. Vamos a decirlo brevemente, ¿no? Bueno, había un tiempo, por decirlo así, en que los seres mortales no existían, solo existían los dioses. Y los dioses crearon a los seres mortales en las entrañas de la tierra, ¿no? La combinación de los elementos básicos, la tierra, el fuego, el agua y el aire. Y había un día que estaba señalado para que los seres mortales vieran la luz, o salieran a la luz del sol. Y entonces él encargó a Prometeo y a Epimeteo que distribuyesen todas las cualidades en estos seres mortales. Pero Epimeteo le dijo a Prometeo que él no se iba a encargar de hacer esto, a condición de que Prometeo al final iba a verificar, por decirlo así. Entonces Epimeteo distribuyó las cualidades en los seres mortales, pero en los seres mortales que estaban desprovistos de razón. Algunos le dio la fuerza sin la velocidad, otros le dio la velocidad sin la fuerza, algunos le dio en su misma corpulencia, ¿no? Resistencia para muchas cosas, a otros les señaló algunos lugares donde tenían que esconderse, a otros les hizo ser capaces de volar, otros se alimentaban de plantas, ¿no? Mientras que otros se alimentaban de la carne de otros animales. A estos los hizo poco fecundos para que de esta manera ninguna especie no sea exterminada o se extinga. Pero luego se dio cuenta de que el hombre había quedado desnudo. Entonces Prometeo vino, miró esto, o sea, ¿qué podía hacer? Ya faltaba poco para que los seres salgan a la luz del sol. Entonces lo que se le ocurrió a Prometeo fue robar el secreto de las artes y el fuego en el taller de Hefestos y Atenea. Bueno, se dice que después Prometeo fue castigado por este robo, ¿no? Pero bueno, y eso hizo un presente al hombre, ¿no? Entonces el hombre, por ser partícipe, digámoslo así, de la divinidad en este regalo que hizo Prometeo, es la razón por la cual es el único que construyó templos, estatuas de los dioses y todo esto, tiene como un parentesco con los dioses, digámoslo así, ¿no? Entonces, aunque el hombre era capaz de buscar su alimento, no era capaz de sobrevivir a las bestias, ¿no? Las bestias destruían a los hombres, ¿no? Ellos no podían defenderse, no conocían el arte de la política, del cual el arte de la guerra es una parte, porque esto estaba en manos de Zeus. Entonces Zeus, ¿no?, viendo todo esto, se compadeció del hombre y mandó a el Hermes, este mensajero, ¿no?, para que dé al hombre pudor y justicia, y para que se lo distribuya entre todos los hombres, no solo en algunos, sino todos. Es por eso que todos
están obligados, ¿no? Esa es la ley que dio. Todos están obligados a ser virtuosos. Aquel que no quiera participar en ello sea exterminado y que sea considerado como la peste de la sociedad. Entonces, ese es el mito que se vale Protágoras para convencer a Sócrates de que la virtud sí puede ser enseñada. Pero luego le da un discurso, le dice, bueno, Sócrates, es cierto, todos estamos obligados a ser virtuosos, todos estamos llamados a aquello, porque una sociedad no puede subsistir si los hombres no son virtuosos. Es por eso que ves que todas las personas, cuando se trata de la virtud, todos opinan, todos dicen, porque todos estamos llamados a ser virtuosos. Le dice, es cierto que respecto de las cosas o de los efectos que vienen por la naturaleza o por fortuna, nadie se irrita con uno por eso. Es decir, pues nadie se molesta con un hombre feo por el hecho de ser feo. No se castiga a un hombre feo por el mismo hecho de ser feo. Más bien se le tiene compasión. Eso no es su culpa, no es algo que él haya elegido y que se haya hecho así. Está en sus genes, es algo que no puede controlar, ¿no? Pero si te tomas la molestia de examinar lo que quiere decir esta frase, castigar a los malos, ¿qué significa castigar a los malos? Cuando se castiga con justicia, se castiga con razón, se hace no por aquel acto que una persona haya hecho, no por una acción mala que se haya cometido, porque el castigo no quita eso que se hizo. Se castiga para que este hombre no reincida en esos actos malos. Y esto solo es posible si están persuadidos de que se puede adquirir la virtud y que este hombre puede dejar de hacerlo, porque si no pudiera, no tendría sentido castigar, porque este hombre seguiría haciendo lo mismo. Como no tendría sentido castigar a un hombre feo por ser feo, porque el castigo no va a hacer que este hombre deje de ser feo, no va a hacer que este hombre se ponga en el camino para ser hermoso. Pues evidentemente que no. Y además se castiga también para que sirva de ejemplo a los demás, ¿no? Para que ellos no cometan también esas acciones malas. Se castiga no con respecto al pasado, sino con respecto al porvenir. ¿Por qué? Porque la virtud puede ser adquirida y porque todos están persuadidos y actúan en consecuencia de ello, de que realmente es así, de que realmente uno puede ser virtuoso. Y también le dice, bueno, parece que ya ha quedado esto probado, pero ahora falta lo que sucede con este hecho, ¿no? De que vemos que hay hombres que son virtuosos pero que no enseñan. Sócrates dice, ¿no?, que no enseñan a sus hijos lo que se refiere a la virtud. Y Protágoras dice, no, más bien al contrario, enseñan. Todos los hombres actúan con este propósito de hacer que sus hijos sean virtuosos. Puedes concebir, le dice, puedes concebir, Sócrates, que haya hombres que haya padres que puedan enseñar a sus hijos o hacer que estos se instruyan de todas las artes, cuyo desconocimiento, bueno, se puede desconocer impunemente. O sea, a nadie le van a castigar ni le van a dar de latigazos porque una persona no haya aprendido aritmética o geometría o pintura o música. Sin embargo, por ser vicioso, por hacer cosas malas, por no ser un hombre virtuoso, por eso sí. Entonces hay un padre o hay algunos padres que puedan despreciar la enseñanza de estas cosas, cuya ignorancia lleva la condena, los latigazos, la prisión, la multa, el destierro, la pena de muerte, en una palabra, la destrucción de las familias. Yo creo que no, todos los hombres actúan bajo este único propósito. Es más, incluso cuando mandan a sus hijos a las escuelas se les dice a los maestros que no pongan tanto empeño en hacerle aprender música o aprender pues otras cosas como en aprender las buenas costumbres. Eso es algo muy interesante, lo voy a leer de aquí, ¿no? No solo los padres obran así, sino también las madres, las nodrizas y los preceptores. Todos trabajan únicamente para hacer a sus hijos virtuosos, enseñándoles con motivo de cada acción, de cada palabra, que tal cosa es justa, que tal otra injusta, que esto es bello, aquello vergonzoso, que lo uno es santo, que lo otro impío, que es preciso hacer esto y evitar aquello. Si los hijos obedecen voluntariamente estos preceptos, se les alaba, se les recompensa. Si no obedecen, se les amenaza, se les castiga y también se les endereza, como a los árboles que se tuercen.
Cuando se les envía a la escuela, se recomienda a los maestros que no pongan tanto esmero en enseñarles a leer bien y tocar instrumentos, como el enseñarles las buenas costumbres, ¿no? Esto que decía. Así es que los maestros en este punto tienen el mayor cuidado. Cuando saben leer y pueden entender lo que leen, en lugar de preceptos a viva voz, los obligan a leer en los bancos los mejores poetas y a aprenderlos de memoria. Allí encuentran preceptos excelentes y relaciones que están consignados, elogios de los hombres más grandes de la antigüedad, para que estos niños, inflamados con una noble emulación, los imiten y procuren parecérseles. Los maestros de música hacen lo mismo y procuran que sus discípulos no hagan nada que pueda bochornarles. Cuando saben la música y tocan bien los instrumentos, ponen en sus manos composiciones de los poetas líricos, obligándolos a que las canten acompañándose con la lira, para que de esta manera el número y la armonía se insinúen en su alma, aún muy tierna, y para que haciéndose por lo mismo más dulces, más tratables, más cultos, más delicados y por así decirlo, más armoniosos y más de acuerdo, se encuentren los niños en disposición de hablar bien y obrar bien, porque toda la vida del hombre tiene necesidad de número y de armonía. Bueno, y sigue diciendo muchas más cosas interesantes, ¿no? Entonces le dice, bueno, esto es así, le dice, ahora queda una cuestión, y es el hecho que por qué vemos que hay hijos de hombres virtuosos, pero que no son virtuosos, que son más bien lo contrario. Y al revés, hijos de hombres que son viciosos, pero que son virtuosos, que son buenas personas. ¿Cuál es la explicación de esto? Y dice, bueno, Sócrates, supongamos, le dice Protágoras, que hay alguna... Bueno, vamos a suponer que la sociedad no pudiera subsistir si no nos hacemos todos tocadores de flauta. Es evidente que todo el mundo aprendería a tocar la flauta, pero algunos aprenderían más, otros menos. No necesariamente va a ocurrir que los hijos de los mejores tocadores de flauta sean tan buenos como sus padres, y al revés. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la disposición de la persona. Igual en la virtud. Si una persona está dispuesta a adquirir la virtud, si se esfuerza por ello, entonces esa persona va a ser virtuosa. Es por eso que se pueden encontrar hijos de hombres que son virtuosos, pero que no son virtuosos. Hijos de hombres viciosos, pero que sin embargo son virtuosos. Protágoras le dice, Sócrates, como tú ves que todo el mundo enseña la virtud como puede, te place en decir que nadie le enseña. Es como si buscaras en la era de un maestro que enseñe la lengua griega. No le encontrarías. ¿Por qué? Porque todo el mundo le enseña. Entonces, esto es lo que dice Protágoras, y entonces Sócrates se queda sorprendido, ¿no? Y le dice a Hipócrates, hijo de Apolodoro, no puedo expresarte mi agradecimiento por haberme traído aquí, porque de ninguna manera hubiera querido perderme la oportunidad de escuchar a Protágoras. Entonces le dice a Protágoras, está todo muy bien, yo había creído que la virtud no podía ser enseñada, pero tú me has convencido de que sí. Bueno, Sócrates es un filósofo, es un buscador de la verdad. Él no está tratando de poner de manifiesto su superioridad dialéctica delante de los demás y machacar, demoler intelectualmente al opositor. Él busca la verdad. Como dice, él examina la cosa misma. Todas las reflexiones y la razón gira en torno al análisis de esa cosa. Y no es tanto porque Sócrates se sienta molesto porque le han callado la boca, no, de ninguna manera. Ese es el amor a la sabiduría, ¿no? Y bueno, entonces le dice, hay una inquietud que me queda y seguramente tú me quitarás esa inquietud. Y ya con esto quedaré complacido. En tu discurso has hablado acerca de la justicia, de la santidad, de la templanza, como si la virtud fuese una cosa y éstas no fuesen más que sus partes. Dime entonces si estas cualidades son partes de la virtud, pero la virtud es una, o si más bien es que la virtud es una y estas no son más que nombres diferentes, pero para la virtud. Protágoras le dice, Sócrates, nada más fácil que complacerte en esta cuestión, porque esas cualidades son partes de la virtud. Sócrates le dice, pero son partes de la virtud como los ojos, la nariz, la boca, los oídos, son partes del semblante, o son más bien como las partes del oro, que son de la misma naturaleza y que solo se diferencian entre sí por la cantidad. Protágoras le dice, son como las partes del semblante.
Sócrates le dice, bueno, pero aquella persona que adquiere, es decir, las personas adquieren una parte, otros otra parte, o aquel que adquiere uno necesariamente adquiere las demás. Protágoras dice, no, de ninguna manera, Sócrates, porque tú ves todos los días que hay personas que son valientes, pero que son injustas, o personas que son justas, pero que no son sabias. Sócrates dice, bueno, luego la valentía y la sabiduría son también partes de la virtud. Sí, le dice Protágoras, y además la sabiduría es la mayor de todas, le dice. Sócrates dice, bueno, pero estas partes son diferentes entre sí, es decir, cada una tiene sus propiedades, como las partes del semblante. Los ojos no son iguales a los oídos, por ejemplo, ¿no? Tienen cualidades diferentes. Dice, bueno, sí es cierto, es así como tú dices, Sócrates. Entonces le dice, ¿hay alguna otra parte, no? O sea, aparte de estas que ha mencionado, y le dice que no. O sea, las partes de la virtud, según Protágoras, son la justicia, la santidad, la templanza, la valentía y la sabiduría. Sócrates le dice, bueno, vamos a analizar esto a fondo, empecemos por la justicia. ¿Admites que la justicia es una cosa real en sí o no es nada? Porque yo pienso que es una cosa. Y Protágoras también está de acuerdo. Si algún hombre nos preguntase, continúa Sócrates, Sócrates y Protágoras, decidme, eso que llamáis, ¿qué es eso que llamáis justicia? ¿Eso que llamáis justicia es algo justo? ¿Es una cosa justa o es injusta? Es evidente que le responderíamos que es una cosa justa, ¿verdad? Sí, es una cosa justa, le dice Protágoras. Bueno, si este hombre continuase preguntándonos, ¿consiste la justicia en ser justo? Bueno, sí, es cierto. Si nos dijera, ¿y la santidad es una cosa o no lo es? Bueno, sí lo es. ¿Consiste su naturaleza en ser santa o en ser impía? Sócrates se molestaría y le diría a este hombre, pues hablad mejor, ¿no? ¿Qué es lo que queréis decir? ¿Qué de santo habría en el mundo si la santidad misma no fuese santa? Luego, la santidad es una cosa santa. Y bueno, entonces aquí hemos visto que la santidad es santa y la justicia es justa. Pero un momento, lo que había dicho Protágoras, estas cosas, estas cualidades no son iguales, estas partes de la virtud no son iguales entre sí. Y entonces, siguiendo eso, se diría que la justicia no es santa, y si no es santa, es impía. Y la santidad no es justa, y si no es justa, es injusta. Entonces, la santidad justa es injusta, y la justicia es impía. Sócrates le dice, yo pienso que la santidad es justa y que la justicia es santa. ¿Tú qué dices? Protágoras le dice, bueno, Sócrates, no creo que debamos conceder esto tan rápidamente, ¿no? Pero si tú quieres, yo, bueno, puedo estar de acuerdo. Sócrates dice, ¿cómo es esto de que si yo quiero? O sea, estamos examinando una cosa. Entonces Protágoras le dice, bueno, está bien. Todas las cosas se parecen entre sí a todas las demás, ¿no? O sea, se parecen en algo, en cierto punto, hasta cierto punto se parecen. Lo blanco se parece en algo a lo negro, lo blando se parece en algo a lo duro. Pero no por el hecho de que de dos cosas tengan una ligera semejanza, diremos que son semejantes, como tampoco diremos de dos cosas que son desemejantes si tuvieran solo una pequeña diferencia. Sócrates se queda sorprendido por esto y le dice, Protágoras, la justicia y la santidad no tienen más que una ligera semejanza. Y Protágoras le responde, bueno, esa semejanza no es tan ligera como te he dicho, pero tampoco es tan grande como tú piensas. Bueno, Sócrates dice, pasemos a otro tema, porque te veo de mal talante con esa justicia y esa santidad. Dime, la insania o la locura es algo contrario, enteramente contrario a la sabiduría. Bueno, sí, es cierto. Dice, y aquellos que se conducen bien y útilmente, es cierto que son más templados que los que no se conducen de esa manera. Sí, es cierto. Y son templados por la templanza. Sí. Bueno, entonces los que no se conducen bien, sino más bien obran locamente, no son templados en su conducta. Bueno, sí, es cierto. Pero entonces el obrar locamente es lo contrario al obrar con templanza. Bueno, sí, es cierto, dice Protágoras. Sócrates continúa. Le dice, los que obran locamente lo hacen por la locura, y los que obran con templanza lo hacen por la templanza.
¿Es cierto o no? Bueno, sí, lo es. Cuando se obra de una manera, se obra siguiendo un principio. Y cuando se obra de una manera contraria, pues es por un principio contrario. Le dice luego, bueno, quedamos esto, y le dice, lo bueno tiene algo, un contrario aparte que lo malo. No. O sea, solo tiene un contrario. Lo contrario de lo bueno es lo malo, y lo contrario de lo malo es lo bueno. Una cosa bella ¿tiene otro contrario que lo feo? No. Luego, lo bello tiene solo un contrario y no más, y es lo feo. Y lo feo también tiene un solo contrario y es lo bello. Entonces, las cosas, los contrarios no tienen más que un contrario. Dice, bueno, entonces los que obran locamente, obran por la locura. Y los que obran con templanza, obran por la templanza. Pero estas cosas son contrarias entre sí. Y los principios son contrarios a la locura. Entonces, la locura es contrario a la templanza. Entonces, llega una dificultad. ¿A qué principio renunciaremos? ¿Es al de que un contrario no tiene más que un contrario? ¿O renunciaremos más bien a lo que has dicho antes, ¿no? Que las partes de la virtud, o en este caso la sabiduría y la templanza, no son iguales? Porque si decimos que un contrario no tiene más que un contrario, entonces la locura no tiene más que un contrario. La sabiduría y la templanza no son cosas diferentes, son lo mismo. Entonces Protágoras, bueno, tiene que reconocer que a eso es a lo que se llega, no es la consecuencia, ¿no?, de todo lo que se ha dicho antes. Luego Sócrates continúa, le dice, bueno, a ver, respóndeme, le dice. Ya Protágoras ahí parece que no quiere responder, ¿no? Está un poco disgustado. Y dice, bueno, respóndeme, Protágoras. Cuando se hace una injusticia, un hombre hace una injusticia, es cierto que es prudente en ese acto mismo de ser injusto. Y Protágoras no quiere responder, pero bueno, Sócrates le dice, bueno, sí, es cierto, le dice Protágoras. Y ser prudente no es lo mismo que obrar o que ser sabio. Bueno, sí. Y ser sabio no es lo mismo que tomar el mejor partido en una circunstancia. Bueno, sí. Entonces, el que hace injustamente toma el mejor partido cuando su justicia triunfa o cuando no triunfa. Bueno, cuando triunfa su injusticia. Entonces, me dice Sócrates, ¿admites que hay cosas que son buenas? Bueno, sí. Y llamas bueno a aquello que es útil para el hombre. Y Protágoras dice, Sócrates, hay cosas que no son útiles para los hombres, pero que sin embargo no por ello vamos a dejar de llamarles buenas. Y aquí es donde Protágoras expresa del relativismo, ¿no? Protágoras dice, bueno, por ejemplo, el aceite es algo que es bueno para el hombre, para la piel del hombre, pero es malo para la piel de los animales y para las plantas. Incluso en el mismo hombre es bueno para las partes exteriores del hombre, no para las partes interiores. Es malo para las partes interiores. Los médicos mismos, cuando una persona está enferma, no aconsejan tomar aceite. Le dice, también en las plantas, por ejemplo, hay cosas que son buenas para la raíz, pero no para las hojas, ¿no? Entonces esto no es la idea. Sócrates se sorprende por esto y le dice, Protágoras, por favor, le dice que acorte sus respuestas, porque Sócrates es flaco de memoria, se olvida las cosas, y entonces sí no se va a poder conversar. Que le acorte sus respuestas lo más posible, lo que se pueda más, que diga solo lo que es necesario. Y Protágoras no está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Entonces, y Sócrates dice, bueno, pues si no se puede, así como si yo fuera una persona sorda, tú deberías acomodarte a mi defecto hablando más fuerte que lo que hablas cuando lo haces, bueno, con personas normales, ¿no?, que no son sordas. Yo soy flaco de memoria, tú deberías acomodarte, pero si no quieres, bueno, está bien. Yo me llamo a otro negocio, me voy, se levanta y se va a salir, pero Calias le agarra su capa y su mano y le dice, Sócrates, no te vayas, no quieren, ellos quieren seguir escuchando la conversación. Entonces interviene, le dice, no, Sócrates, por favor, deja que Protágoras se exprese todo lo que él quiera. Y luego Alcibíades interviene y dice, no, pero esto sería injusto para con Sócrates, porque Sócrates reconoce que él no tiene esa capacidad, esa afluencia de palabras que sí tiene Protágoras. Entonces, Protágoras es el que tiene que acortar sus discursos
porque para él parece que es lo mismo, ¿no? Discursos largos o discursos cortos, o que entonces no diga que le da igual los discursos largos o discursos cortos, y que reconozca que en ese aspecto Sócrates es superior a él. Y después interviene el otro y dice, bueno, pero no hay que dejar que estos hombres se vayan, hay que continuar la conversación. Después hay otro que dice, bueno, pero hay que poner a un moderador, no a un árbitro, pero este árbitro o será inferior a ellos o va a ser igual por lo menos, ¿no? Si es inferior no tiene derecho a ser el moderador, y si es igual a ellos va a resultar esto inútil. Al final Sócrates da una solución, le dice, bueno, voy a dejar que Protágoras me pregunte y yo voy a responderle, y cuando ha respondido en ese tiempo, en ese mismo tiempo que yo he respondido, será el mismo tiempo que él haya utilizado para preguntarme, y luego yo le voy a preguntar a él y quiero que responda de la misma manera. Bueno, parece, bueno, a regañadientes igual Protágoras, pero acepta esto, ¿no? Entonces es Protágoras el que interviene, y ahí le va a decir algo acerca de que para él, o sea, para Protágoras, la mejor instrucción consiste en ser versado en la lectura de los poetas, en saber, en entender lo que los poetas dicen, en poder discernir lo que dicen bien, lo que dicen mal, es decir, lo que dicen y es cierto, y lo que se han dicho algo pero que están equivocados, ¿no? Eso, reconocer, poder diferenciar. Entonces pone un ejemplo, ¿no? Algo que dice un poeta, y entonces acerca de eso va a girar la conversación. Y lo voy a leer de aquí, dice, bueno, toda la diferencia consistirá en que te someteré al dominio de la poesía. Simónides dice en cierto pasaje, dirigiéndose a Scopas, hijo de Cleón, el tesaliense: es difícil llegar a ser verdaderamente virtuoso, a ser cuadrado de manos y de los pies y del espíritu, en fin, a no tener la menor imperfección. ¿Te acuerdas de esta pieza o quieres que te la recite? Sócrates dice, bueno, que sí, que él no es necesario porque él se acuerda de ella y la ha estudiado detenidamente. Dice, tanto mejor, ¿te parece buena o mala, verdadera o no verdadera? Sócrates dice, me parece buena y me parece verdadera también. Pero no vamos a pensar eso si es que el poeta se contradice, ¿verdad? Y Sócrates reconoce, bueno, sí. No vamos a decir eso. Entonces vamos a examinarla mejor, dice entonces, Protágoras piensa que se ha equivocado porque se contradice a sí mismo, Simónides, porque dice que luego dice lo siguiente: el dicho de Pitaco no me place en manera alguna, aunque Pitaco sea uno de los sabios, cuando dice que es difícil ser virtuoso. O sea, por un lado, primero, Simónides está diciendo que es difícil llegar a ser verdaderamente virtuoso, y luego dice, criticando a Pitaco, que Pitaco está mal en decir que es difícil ser virtuoso, pero está diciendo lo mismo. O sea, él dice una cosa y critica a otro por decir aquello que él mismo ha dicho. Entonces a él le parece que es contradictorio, ¿no? Pero ya luego se va a analizar más esta cuestión, y eso es algo que ya lo vamos a dejar, vamos a empezar con ello para el día de mañana, y vamos a ver cómo después de esta conversación acerca de esta reflexión, ¿no?, de la diferencia que hay entre lo que ha dicho uno y lo que está criticando que ha dicho el otro, que aparentemente es igual a lo que ha dicho este primero, llegar a ser virtuoso, el otro ha dicho ser virtuoso. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir Sócrates y también los demás. Y Protágoras, y cómo Sócrates después dice que para él los discursos largos no, o mejor dicho, bueno, los discursos largos, y aparte también la lectura de los poetas no es un buen camino, parece, ¿no? Porque uno puede tener una interpretación de ello, es decir, no tenemos a los poetas aquí para consultarles lo que quieren decir. Y en la apología de Sócrates, cuando Sócrates ha dicho su apología ante sus acusadores, también dice algo importante acerca de cuando va a preguntar a todos, y ahí incluidos los poetas, para buscar un hombre que sea más sabio que él y presentarle al oráculo un hombre más sabio y decir que el oráculo se ha equivocado al declarar a Sócrates como el hombre más sabio de todos. Entonces eso, y después cuando vuelven a la conversación acerca de las partes de la virtud, ¿no?, y cómo termina después la conversación y lo que dice Sócrates, ¿no? Eso lo vamos a ver posiblemente el día de mañana. Así es que yo espero que hasta ahora esto os haya servido de algo, y pues nada, ya mañana continuaremos. Muchas gracias por este vídeo. Adiós.